Mm, Vida. ¿Qué es vida? Es quizás esa fuerza que hace que la materia trabaje en conjunto para darnos la ilusión de que tenemos voluntad propia. La vida empezó quizá de una forma muy simple y sencilla, diversificándose, cambiando, acoplándose a su entorno. La vida cambia, coloniza. Hoy en día la vida no es simple y sencilla, es muy diversa y compleja. Bacterias, arqueas, animales, plantas, hongos, protistas. Todos parte de un mismo árbol, un árbol con muchas ramas. Cual árbol en primavera, el árbol de la vida se ha tornado muy frondoso. ¿Cómo ha llegado a ser la vida tan diversa? ¿Cuál es el origen de todas estas especies? Hablemos un poco de evolución. Primero que todo, veamos de dónde viene este pensamiento. Anaximandro y el romano Lucrecio acuñaron el concepto de que todas las cosas vivas se encuentran relacionadas y que ellas cambian en el transcurso del tiempo. Aristóteles desarrolló su escala naturae o escala de la naturaleza para explicar su concepto del avance de las cosas desde lo inanimado hasta lo vivo. Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, fue médico y naturalista británico. Propuso que la vida había cambiado, pero no presentó un mecanismo claro. Y así llegamos a uno de nuestros protagonistas en este video, Jean-Baptiste de Monnet, pero mejor conocido por su título nobiliario, el Caballero de Lamarck. A Lamarck le llamó la atención la gran similitud que había entre los animales que él estudiaba, y además el creciente registro fósil que ellos poseían. Esto le llevó a concluir que la vida no era fija, cambiaba. Pese a nunca utilizar el término de evolución para el cambio progresivo de las especies, este dejó sentadas las bases de este pensamiento. Se propuso entonces que los organismos cambiaban para acoplarse a su medio. El medio ambiente, al cambiar, informaba al organismo de cierta manera qué variaciones necesitaba para poder sobrevivir. Esto ocurría a través del famoso mecanismo del uso y desuso. Un ejemplo sencillo y bastante famoso en biología para explicar esto es el ejemplo de las jirafas. Los antepasados de la jirafa poseían un cuello mucho más corto de lo que poseen las jirafas ahora. Las copas de los árboles, a los cuales ellos podían alcanzar con el tamaño de su cuello, empezaron a escasear. Solo quedaban los árboles mucho más altos. Al las jirafas estirar su cuello muchas veces, empezaron a tener descendencia con cuellos más largos. Entre más se usara una parte de su cuerpo, esta se desarrollaba más, mientras que las partes que no se usan casi tienden a desaparecer. Y así es como Lamarck explica cómo la jirafa obtuvo su largo cuello. Y así de hermoso, así de sencillo, así es la evolución. No, así no es. Si esto del uso y el desuso fuera cierto, ya yo sería un ser superior. De tanto que ella me usó. No vale, chico, borra eso, que sa. Pero bueno, David, llevas 3 videos que sí, el efecto Mozart, que al final no es real. Que el Vulcano, que al final no existe. ¿Esto tampoco? Pero ya va, que no he terminado. Ahora es que viene Nobel. Si bien es cierto que Lamarck propuso este modelo para el cambio de las especies, no fue hasta la llegada de Darwin donde todo se revolucionaría y cobraría más sentido. Pero antes de adentrarnos un poco al modelo que propuso Darwin, primero preguntémonos algo. ¿Quién fue Charles Darwin? De entrada les digo que fue el 10 de la selección natural. Charles Darwin, mejor conocido en este video como Carlitos Darwin, nació el 12 de febrero de 1809 en Gran Bretaña. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y también para clérigo en Cambridge. Ninguna de las dos carreras logró concluir. En cambio, manifestó su inclinación por las ciencias naturales. A sus 22 años obtuvo una plaza ad honorem en His Majesty's Ships, en el cual se embarcó en un viaje alrededor del mundo. Se cree que Darwin en este viaje contrajo el mal de Chagas, pues en su viaje alrededor de Sudamérica presentó fiebre que lo acompañó el resto de su vida. Además, en este viaje es donde obtuvo la información con la que respaldó sus ideas sobre el origen de las especies. Retornó a Inglaterra en 1836 y empezó a fijar las bases de su teoría evolucionista. Pero Darwin no era el único en esta época en el que nacerían estas mismas ideas. A la vez existía otra persona que estaba llegando a las mismas conclusiones. Alfred Wallace. También era inglés, pero no era tan cheto ni cifrino como... También era británico, pero no era tan cheto o cifrino como Darwin. A pesar de esto, también logró salir de Gran Bretaña.
Logró viajar a Sudamérica, donde inició sus estudios en el Amazonas. Luego viajó a Indonesia, donde contrajo malaria. Presa de la fiebre, se las arregló para escribir sus ideas evolucionistas. Ya va. Presentó fiebre que lo acompañó el resto de su vida. Presa de la fiebre, se las arregló para escribir sus ideas evolucionistas. Necesito que suba mi temperatura y mis notas. Los dos habían llegado a conclusiones muy parecidas. Darwin, a pesar de ya tener sus ideas claras, no publicaba sus notas. Esto quizá al saber que tendrían un gran impacto en la comunidad por no tener explicaciones teológicas. Un día recibió una carta de Wallace con el cual siempre había tenido contacto. Wallace le mandó un resumen de todo su trabajo y todas las conclusiones a las que había llegado. Darwin se dio cuenta que eran muy parecidas a sus conclusiones. Entonces se apuró un poco a terminar su trabajo. Hey, Carlitos, ¿ya terminaste tu trabajo? No, todavía no. Más tarde. Carlito, ¿y ahora? ¿Terminaste tu trabajo? No, más tarde. Más tarde. Carlito, ¿cuándo vas a publicar ese trabajo? Luego lo publico. ¿Vienes diciendo luego? ¿Y ese aparato? ¿Qué aparato? ¿Y ese? Un libro. Ah. Bueno, te llegó una carta de Wallace. A ver. Se rumorea que Darwin alargó unas páginas más a su libro gracias al trabajo de Wallace. Sin embargo, Carlitos Darwin no era tan mala gente. Publicó su trabajo ante la Academia Linneana de Biología. Presentó su trabajo a la Sociedad Linneana, en el que puso como coautor a Wallace. El trabajo es de Wallace y Darwin. Darwin y Wallace. Darwin, además del trabajo que presentó con las ideas de él y de Wallace, escribió un libro donde él era el único autor, donde exponía todas estas ideas. El origen de las especies. Este librito que está. A causa de este es que Darwin se le conoce como el padre de la evolución. Ajá, David, pero mucho bla bla bla, que Darwin con una Switch, que Wallace le dio fiebre, pero no nos ha dicho cómo funciona la evolución, así que... Darwin llamó al mecanismo evolutivo que propuso junto a Wallace selección natural. Para poder explicar mejor la selección natural, vamos con este acrónimo. BHST. Empezamos con la primera letra, la B para variabilidad. La variabilidad puede ser entendida como esas pequeñas diferencias que hay entre organismos de la misma especie que están dentro de una misma población. ¿Qué es una población? Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un mismo lugar en un mismo tiempo. Estas pequeñas variaciones pueden ser de todo tipo, ya sean fenotípicamente, o sea que podemos notarlos a simple vista, o pueden ser genotípicamente, que son variaciones genéticas. Un ejemplo de variaciones puede ser muchas cosas: la diferencia entre el color del cabello, color de ojos, el largo de tus dedos, tu altura, todas esas cosas que nos hacen diferentes los unos a los otros. Esto también ocurre en los animales, plantas, microorganismos. Gracias a sus observaciones, Darwin dejó de ver las variaciones como simples diferencias entre organismos de la misma especie y empezó a notarlas como potenciales adaptaciones, o en caso contrario, variaciones que perjudicarían a individuos dentro de la misma población. Veamos un ejemplo. Una población de conejos en el cual existen variaciones en su pelaje. Hay quienes tienen pelaje oscuro y pelaje claro. Supongamos que el hábitat de estos pasa a ser totalmente nevado. Los conejos blancos se camuflarán mejor y por ende sobrevivirán más que los oscuros. Estos serían presa fácil para los depredadores. Esta variación del pelaje claro prevalece como una adaptación e hizo sobrevivir a los individuos que la poseían. Cabe destacar que las variaciones en una especie son por simple azar. Las especies no cambian a voluntad con el ambiente. Las variaciones ya existen dentro de la población y un cambio en el ambiente las favorecen o no. Las variaciones por sí solas no son adaptativas. En sí, las variaciones son de carácter azaroso. Las poblaciones con organismos con muchas variaciones son más propensas a sobrevivir a cambios en el ambiente. Pero entonces, ¿a qué variación podemos llamar adaptación? Es ahí donde entra nuestra próxima letra, que quiere decir herencia. Cualquier variación que favorezca a nuestros individuos dentro de una población no aportará nada si ésta no se puede heredar a la descendencia. Todo el propósito de esto es que el individuo favorecido se pueda reproducir y aumentar así la proporción de individuos con esta variación dentro de la población. Es entonces donde ocurre nuestra tercera letra, selección.
Con selección nos queremos referir a los individuos que sobreviven y se logran reproducir, dejando como herencia a su descendencia sus características. Les estaba dando un ejemplo muy sencillo, el de los conejos. Una población de conejos que de repente cambia de una mayor proporción de conejos oscuros a una mayor proporción de conejos claros, que evidentemente es un cambio. Pero ¿cómo cambió, por ejemplo, un dinosaurio a una gallina? Son totalmente diferentes. Y es aquí donde entra nuestra cuarta letra. Tiempo. El tiempo, el guía absoluto de todo. En el ejemplo de los conejos solamente tomé el color de su pelaje. Y el medio ambiente cambia de muchas maneras. Puede haber sequía, inundación, aumento de la temperatura, etc. Y las variaciones favorecidas dentro de las poblaciones serán las que prevalezcan y las que tomarán mayor proporción dentro de la población, gracias a que estos tendrán más posibilidades de reproducirse y harán que su descendencia herede estas características. Asimismo, dos poblaciones de la misma especie que estén separadas por un obstáculo geográfico estarán en dos lugares distintos donde el ambiente va a cambiar de forma distinta. Serán seleccionados algunos en una población y otros en otra población, no siempre con las mismas características. Entonces, con mucho tiempo, mucho tiempo, irán seleccionándose por características diferentes y el ambiente irá cambiando de forma diferente en los dos lugares. Estas dos poblaciones van a cambiar de forma muy distinta hasta el punto en el que ya los individuos de esta población y los individuos de la otra población no podrán reproducirse entre sí. Se cree que la vida en la Tierra empezó aproximadamente hace 3.800 millones de años. No creo que alguien tenga la imaginación para saber cuánto tiempo es eso. En todo este tiempo la vida ha ido cambiando, al punto en que llegamos al día de hoy. Tenemos toda esta cantidad de especies. Es increíble. La evolución actúa de muchas formas. Esto que les acabo de contar es solo un mecanismo evolutivo. Hay muchos mecanismos que quizá veamos después en otro video. Y bueno, espero les haya quedado un poco más claro lo que es la selección natural y un poco más claro de dónde viene esta idea evolucionista. Cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios y en la descripción estoy dejando los enlaces por si quieren saber un poco más de él. Y también comenten, ¿conocían a Wallace? ¿Sabían que la gallina viene del dinosaurio? ¿Conocían realmente cómo funcionaba la selección natural? Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.